Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Un gran abrazo. Bueno, ya saben, pero lo reitero porque lo siento en mi corazón, que los extraño mucho, muchas ganas de abrazarlos a todos, pero están todo el tiempo en mi corazón. Así que les doy la bienvenida en esta tarde a la gente que se va sumando también. Que Dios les bendiga a todos y qué hermoso tener un espacio donde podamos llenarnos de la palabra de Dios y a la vez aprender más de la palabra de Dios, porque esa es nuestra espada de defensa. No son carnales, sino espirituales, así que no malinterpreten. No es con ejército, sino con espada. ¿m? Más con su Santo Espíritu, ni ejército ni espada, sino el Santo Espíritu de Dios, y nuestra arma es la palabra de Dios con la que podemos vencer los dardos de fuego del maligno, y también es nuestra coraza, es nuestro escudo, es nuestro refugio, es nuestra protección. Oh Santo Señor, aleluya, gracias por el tesoro tan grande de tener tu palabra y poderte conocer. Les doy la bienvenida a todos en esta tarde y vamos a empezar con una alabanza, alabándole a Él. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Vamos entonces a la palabra de Dios. Y yo quiero seguir con el Sermón del Monte, ¿sí? Vamos nuevamente ahí. San Mateo 5. Quiero decirles algo. Esta parte de la Biblia es preciosa y es importante que todos la conozcan. Así que le aliento a leer en estos días el Sermón del Monte. Eh, las bienaventuranzas y el Padre Nuestro, que creo que es uno de los tesoros más grandes, la parte más conocida del Nuevo Testamento, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, están todas dentro de la bienaventuranza, dentro del sermón que el Señor dio en el monte. Y es el único así, la única predicación extensa y enseñanza, más sus bendiciones que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Así que es hermoso. Por algún motivo yo sentí primero de empezar con el Padre Nuestro, pero y después las bienaventuranzas, ¿sí? Pero acá no importa el orden. Pero el Señor empezó bendiciendo a sus hijos, qué hermoso. Y después sigue dándoles como consejos para entrar en cada una de las bienaventuranzas dadas para sus hijos. Eso quedó claro, que son dadas a sus hijos. Amén. Entonces después van a ver que va a seguir y va a enseñar
contra la ira. Después nos va a enseñar sobre el amor hacia los enemigos. Vamos a encontrar, y acá está muy importante que ahora lo vamos a ver, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, y en Jesús y la oración enseña el Padre Nuestro. Amén. Así que el Señor dio esta bendición con las bienaventuranzas y después empezó a enseñar cada cosa para que podamos ser conquistadores de estas bienaventuranzas que son para nosotros. Así que es hermoso porque nos da su bendición y después nos enseña para arrebatarlas, nos deja también cómo orar el Padre Nuestro, como vimos que es re poderoso con esas 7 peticiones que son 7 bendiciones dadas en el nombre de Cristo Jesús para quienes le aman, amén, porque por fe obramos así. Entonces, en todos el Señor acá es una maravilla, pues nos deja las bendiciones, nos enseña y después nos guía sobre cada cosa para poder arrebatar cada una de las bienaventuranzas, porque Él ya nos ha bendecido. Amén, amén. Entonces, después de las bienaventuranzas, voy a leerles la sal y la luz de este mundo, ¿sí? Amén. Y después quiero ir a Jesús y la limosna. ¿Por qué quiero volver a Jesús y la limosna? Porque yo les conté un testimonio tremendo de esta bienaventuranza que opera en la tierra. No es solo el regalo y lo que vendrá celestial, como muchos creen, y es así, pero también opera en la tierra y doy fe de eso. Y ese versículo con mi mamá, por ejemplo, funciona y es un arma poderosa de guerra. Cuando dice en el número 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Por eso quiero extenderme sobre eso, ¿sí? Amén. Para que podamos todos fluir y que sea decreto en muchos de nosotros esa poderosa bendición, obrando también aquí como en el más allá. Amén. Y lo que más me interesa es que vean que Dios sí ve lo que hacemos y que Dios sí escucha las oraciones. Y esto es en lo que quiero hacer hincapié. Amén. Amén. De paz, vamos a comenzar viendo la sal y la luz, porque entonces entendemos cuál es nuestra misión, a qué somos llamados y qué fruto debemos dar. Amén. Y después sí vamos a ir puntual a ver Jesús y la limosna. Entonces, la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Es palabra de Dios, estoy leyendo Mateos 5:13. Amén. Atrás de la bienaventuranza del Señor. Amén, amén y amén. La sal siempre tuvo esa cualidad de preservar los alimentos, de preservar las cosas, a fin de que los alimentos no se pudrieran, que no entre putrefacción, que no se perdieran, que no se estropearan. Y entonces por eso el Señor está viendo la sal. También acuérdense en el Antiguo Testamento, cuando nacían los bebés, que en la mollerita le ponían sal. ¿Qué era eso? Para cortar las maldiciones generacionales. Entonces, acuérdense cuando el profeta Eliseo tiró sal para sanar las aguas que estaban
maldecida, ¿sí? Algo que había hecho muchos años adelante Josué. Ya el otro día lo vamos a volver a ver fuerte. Pero está diciendo que la sal también corta la obra del mal, corta la maldición, porque sirve para eso, para que lo que se empieza a infectar o que se pueda poder anular ese efecto, que no falte la sal, amén, sino que va a salar nada, y sin sal no solo hay muchos alimentos que se conservan con la sal, ¿sí? Eh, y entonces, ¿con qué se va a salar si la sal se desvanece? ¿Con qué se preservarán los alimentos? La sal tiene esa cualidad y por eso el Señor nos compara con la sal. Amén. Para que llevemos bendición y que estemos siempre impidiendo que las cosas, las personas, eh, puedan terminar en maldición. Amén. Pero nosotros debemos actuar para eso, para preservar lo bueno, lo puro. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. A fin de desechar toda putrefacción. Amén, amén. Y está hablando de lo espiritual. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno, la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Versículo 14 al 15. Seguimos. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oh, aleluya. La palabra es muy clara y es cierto, vos si vas a iluminar tu casa no la puedes poner en el piso, un candelero, una luz, una vela encendida, la pones arriba, por eso está el candelero, dice grande la lámpara, ¿no? Que ilumina, ¿para qué? Para que ilumine toda la casa, para que ilumine todo el lugar, amén. Entonces el Señor nos manda a hacer luz en el mundo, ¿sí? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Así que la luz es lo que irradiamos, lo que hacemos, los frutos que damos para Dios. Amén. Y entonces el Señor nos llama a levantarnos, a actuar, porque la luz no se debe apagar jamás, porque si no es oscuridad en el mundo. Y Él nos mandó a preservar, a mantener el mundo iluminado, que jamás ese candelero se apague, nunca te falte aceite, nunca te falte fuego del Espíritu Santo y que tu luz ilumine donde quiera que vayas, donde quiera que estés. Gloria a Dios. Amén, amén y amén. Vamos ahora a el capítulo 6, San Mateo 6, Jesús y la limosna. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén, amén y amén. Como les decía, les quería hablar puntualmente de en las bienaventuranzas, la número 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzan la misericordia. Y les conté el testimonio impresionante y real de lo que me sucede con mi mamá, y que aprendí que ese versículo con ella opera, es eficaz y no falla, porque Dios jamás deja de ver lo que haces. Si hay misericordia en tu corazón, Él no lo va a dejar de ver jamás. Y el Señor escucha las oraciones. Y de eso se trata fuertemente la palabra de hoy, porque quiero transmitirles eso, para que también sea un arma poderosa para ustedes en sus vidas. Amén. Y fíjense que no es solo que estas eran las bendiciones para el cielo, son para la tierra también. Y puedo dar fe de ello, y fe de milagros, de sanidades, de enfermedades, de manera maravillosa. Soy testigo que en ella esa palabra es poderosísima. Vuela la fiebre, vuelan los diagnósticos, vuela todo. Impresionante. ¿Por qué? Porque Dios ha visto su fidelidad, su misericordia todos los años de su vida. Amén. Dios no puede ser engañado. Entonces esa palabra en otro no funciona y en ella sí. Pero no es que es para las promesas celestiales. No, es ahora y es en la eternidad. Amén. Es lo que conquistamos y de eso estoy segura. Y generalmente es común que vemos en la enseñanza al ver las bienaventuranzas, que son las bendiciones para el periodo celestial en el cielo, pero opera acá y esto es real y verdadero. Así que son bendiciones y Dios ya te bendijo. Y como les dije, lo que significaba es que sea feliz, 1000 veces feliz, que tengas gozo, oh santo, es una bendición completa, llena, oh santo y poderoso Dios. Así que gracias Señor, así que en esta tarde le pido a Dios que bendiga a todos los misericordiosos. Amén. Bueno, entonces a raíz de ahí, vieron que el Señor, les estoy explicando hace un rato ya, que después de decir las bienaventuranzas, el Señor explica cada cosa y nos empieza a enseñar a fin de que cada cual pueda pulir el área en la que está fallando, y pueda también alcanzar todas estas bienaventuranzas. Amén. Amén. Entonces empieza a tratar con cada área de nuestra vida. Después vemos Jesús y la ira, vemos Jesús. Yo me enfoqué en hoy en la limosna, porque di el testimonio tan grande del que es misericordioso. Entonces después Dios te va a tratar y empieza, por eso me gustaría que todos lean el Sermón del Monte, porque es hermoso, lo estamos ahora viendo, dando como bendición, porque veníamos hablando de las bendiciones y también enseñando. Creo que la parte más conocida del Nuevo Testamento, ¿sí? Y es algo sagrado porque es lo que dijo, la bendición que dejó el Señor Jesús, la oración que nos enseñó a orar el Señor Jesús y sus enseñanzas para estar en victoria. Amén. Entonces, vamos a leer a continuación en el número 6, San Mateo 6, Jesús y la limosna.
Vamos a buscar ahora la palabra de Dios. Quiero leerles ahora Hechos 10. Hechos 10 y lo pueden buscar si quieren acompañarme en la lectura. Así que espero un segundito. Amén. Es importante la palabra de Dios y acá nos va a quedar, muchas cosas nos van a quedar muy en claro. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Pedro y Cornelio. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, de la compañía llamada La Italiana. Piadoso, escuchen bien por favor, piadoso y temeroso de Dios, con toda cosa en su casa, con todo lo que hacía. Y dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora del 9º día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones, escuchen por favor, y tus limosnas han subido para memoria delante de mí, oh santo Dios. Y le dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había toda clase de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo delante de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban el justo agregué yo, por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, él le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan.
Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por lo que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tu palabra. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedaron y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándole a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo, hace 4 días que está a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, escuchen, presten atención acá. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Aleluya. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ya vamos a volver con todo lo que sucedió entre Cornelio y Pedro. Pero acá yo les voy a leer lo que continúa, porque esa es la palabra que tenés que tener en tu boca cuando le hables a alguien, cuando le lleves luz a la vida de alguien. Con esto es necesario y simple llevar el Evangelio de Jesús. Amén. Entonces vamos a volver a empezar desde el 36. Dios envió a los hijos de Israel, les está contando, les está hablando acerca de Jesús, porque le está llevando las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces ahí él empieza a relatar lo acontecido, lo que él vio, de lo que él es testigo. Entonces dice,
Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Por qué les dice que primero envió a los hijos de Israel y no a todos? Porque en realidad es así. El Señor dijo que Jesucristo vino a los suyos. No vino a los gentiles, no vino a los griegos, no vino a los paganos. El Señor Jesús vino por los judíos, vino a los suyos. Dice la palabra que los suyos le rechazaron, no le reconocieron, salvo un grupo como sus discípulos y seguidores. Entonces Él extendió ese evangelio, esa buena nueva, y aceptó y tomó a los gentiles. Ahí entraron los griegos y los paganos. Por eso llega ese evangelio a través de Pedro, que sí era hijo de Israel, porque los 12 apóstoles eran judíos. Llega de un propio judío el mensaje a un gentil como Cornelio. Por eso les dice, primero vino a nosotros los judíos. Amén. Así que cabe aclarar el por qué le dice eso. Y sigo. Entonces le está diciendo que el Señor es Señor de todos, judíos, griegos, gentiles y paganos. Amén. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista, que es del Juan que está hablando acá, es el profeta de Israel reconocido, hijo del sacerdote Zacarías? Que vino antes del Señor a preparar el camino de la llegada del Señor. Y era el que bautizaba en agua, anunciando que venía detrás el Señor y que él bautizaba en aguas, pero atrás vendría el que bautizaría en sangre y fuego, anunciando desde ahí que la sangre del que venía, del Mesías, sería derramada. Amén. Y dejaría el fuego, el otro bautismo que es el fuego del Espíritu Santo. Y así saben, Juan el Bautista a sí mismo bautizó a Jesús, no porque Jesús tendría que ser redimido, perdonado ningún pecado, sino porque era necesario que se cumpliera todo y tenía que salir por la tradición judía para que le reconocieran y eso sea efectivo de la boca de un profeta reconocido de Israel que anunciara que Jesús era profeta de profetas, que era el que había de venir. Y así lo divulgaba Juan. Seguimos. Entonces está hablando puntual de Juan el Bautista. Y dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Ahí le empieza a hablar del reino y que padece persecución y le habla de cómo es el enemigo quien oprime a la gente. Y nosotros, le dice, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Aleluya, esta palabra. La vida de Jesús tiene testigos fehacientes que han escrito por el Espíritu Santo esta palabra. No es cualquier gurú que dice que hizo y que no hizo. Acá hay testigos de que todo lo que aconteció era cierto. Amén. Y
El 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de él. Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. ¡Wow! Está diciendo, Él es el que nos juzgará un día a todos. Amén. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí está la palabra clara, perfecta para salvación. Es salvo, como empecé diciendo, el que cree, a todo el que creyere, ese será salvo. Pida perdón de los pecados y acepte a Cristo Jesús y por su nombre serán salvos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que venían con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu. ¿Qué significa fieles a la circuncisión? Judíos como Pedro, fieles a la ley judía, que también tenían ese concepto de Pedro que Dios y el reino de Dios era para los judíos, para el pueblo escogido. Amén. Entonces, dice, se quedaron atónitos. Entonces el pueblo de Israel respetaba desde siempre la circuncisión que Dios mandó a hacer a su pueblo. Amén. Y ahí se quedaron atónitos al ver que el Espíritu Santo también se manifestaba en ellos que no eran judíos. Porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Después sigue y dice, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Oh, aleluya. Iba a tener ahí un tema, Pedro, sobre la decisión de bautizarlos. Pero el Señor se les adelantó y antes de que Él los bautice en aguas, ya los bautizó en fuego. Que dice que es la promesa que se recibe con el bautismo en agua. ¿Por qué? Porque conocía la resistencia que estaba teniendo Pedro a cumplir su palabra. Entonces, miren qué maravilla, asombrados, y entonces ahí entendió Pedro claramente que Dios no hace acepción de personas y que Él no era quien para negarles el agua, para negarles el bautismo. Y en ese mismo momento bautizó a Cornelio, toda su familia, el grupo que se había juntado y todos sus amigos, porque Dios ya había descendido con el Espíritu Santo sobre ellos, marcándole claramente su decisión y su mover a Pedro. Amén, amén y amén. Comencé diciéndoles que hoy lo que quería marcar es que tengan en claro que Dios sí escucha las oraciones y que tengan en claro que Dios mira tus limosnas, miras tu misericordia, y que esa es nuestra fe y vemos que es real. Entonces quise mostrarle acá que Cornelio era un soldado romano y tenía bajo sus órdenes 100 soldados.
Entonces tenía cierta jerarquía, ¿sí? Que se la había ganado como soldado para llegar a un lugar más alto, tener otra autoridad y un lugar jerárquico, un soldado que se destacó, que creció, y como por haber sido valiente en la batalla. Entonces por eso estaba a cargo de 100 soldados. Pero acá vemos algo. Eh, Cornelio era un soldado que estuvo en las batallas, es decir, que era una persona que tenía sangre en sus manos. Entonces vos decís, ¿cómo Dios, ellos que eran judíos tradicionales, que no es un hombre, no es un sacerdote, no es un hombre que estuvo en la iglesia, ¿cómo puede ser que alguien que tiene sangre en sus manos? Entonces había una resistencia, que han vivido de manera alejada de Dios. Nosotros con la circuncisión, con las promesas, respetando, no hemos comido, cuando dice nunca comí nada inmundo, no hemos comido nada que Dios nos mandó. Vieron que en la Torá es muy clara las cosas que se deben y no se deben comer, que no se coma cerdo, que no se coma nada inmundo. Eh, entonces ellos eran respetuosos de todo. Y vos decís, ¿cómo este hombre de repente, que es alguien que tiene sangre en sus manos? Pero fíjense que a pesar de eso, este hombre, como podía, como sabía, oraba a Dios. Y este hombre tenía un corazón misericordioso. Dice que hacía limosnas. Por eso empecé diciendo que hoy sepan que ninguna oración deja de ser escuchada por el Padre. Si oramos en el Espíritu y si oramos con corazón sincero, Él escucha nuestras oraciones. Y todo lo que hacemos por los demás, las limosnas, suben al trono de Dios, porque Dios ve todo. Por eso nos manda a hacer todo en secreto. Y dice que el que ve en secreto nos recompensará en público. Amén. No hagan como los fariseos para hacerse ver. Como al orar no empiecen a sacar todo lo que saben, sino oren con corazón quebrantado. No como los fariseos. Y acá, fíjense en que el Señor mismo premia y le aparece el ángel del Señor a este hombre que supuestamente no era digno de recibir el Espíritu Santo de Dios ni recibir el Evangelio. Y sin embargo, Pedro tendría resistencia de llevarle la palabra. Fíjense que es hermoso este versículo, por eso todo este capítulo quería que lo lean porque todo es precioso. Y de paso, leen la Biblia y nos enseña muchísimo. Entonces, era evidente que Pedro no iba a ir y no quería, y no creía que sea apto. Entonces, paralelamente Dios trabaja con los dos. Entonces, primero le habla a Cornelio y le dice, en el número 2, entonces Hechos 2, 10:2 dice, cuando le dice piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. Entonces cuando se le aparece el ángel del Señor, le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Wow, en este tiempo estamos orando mucho. Pero tenemos que tener en cuenta que Dios ve, ¿no es cierto? Nuestras oraciones las escucha, pero ve y tiene en cuenta nuestras limosnas. Tremendo. Entonces, por más que se resistiera Pedro, Pedro no iba a poder negarles lo que Dios le quería dar, porque Dios lo iba a recompensar con mucho más que limosna, lo iba a recompensar con vida y salvación para él y para toda su casa. Amén. Y encima tenía preparado regalarle la llenura del Espíritu Santo, al igual que a sus propios discípulos judíos, conocedores de la palabra, que no comían cosa inmunda, que estaban circuncidados. Y era un soldado que tenía sangre en sus manos. Uf, fuerte.
¿Cuántas veces rechazamos a uno o a otro? Pero Dios nos enseñó que Él no hace acepción de personas y el único que juzga es Dios. Y cuando nosotros agradamos por algo a Dios, si le orás a Él, Él no va a dejar de darte recompensa. Y si haces limosna, no va a dejar de darte recompensa. Miren, hay un concepto errado a veces con utilizar la palabra limosna. Dios ha hecho que toda mi vida esté muy ligada a gente de la comunidad judía. Y si ustedes supieran lo importante que es para ellos hacer misericordia, y no lo toman como una limosna de dar, porque nosotros tenemos un feo concepto de limosna, y a veces uno lo ve en la propia iglesia, de entregar el billetito todo roto y arrugado, o cuando ya no se va a usar más, que no van a cambiar más los 5 pesos. ¿Es así o no es así? Lo veo. Después me vinieron así muchos de 5 pesos y justo me dice Lili, no, pero ya no tenés tiempo de cambiarlos, que no sé qué, que sé cuánto. ¿De dónde los recibí? No importa, no voy a eso, quiero ir a otro mensaje. ¿Me explico? Que esas son las limosnas. Tenemos el concepto de lo que sobra. Y bueno, nos tiramos unas monedas que nos sobran. Esas no sirven. Porque en realidad el Señor está hablando con limosna, misericordia, caridad. Esta es una traducción de la palabra. Y los judíos lo toman con mucha seriedad y mucho respeto. Ellos le llaman sedaká. Y antes de salir, por ejemplo, que me tocó verlo a un viaje, no pueden salir de viaje si primero no hacen sedaká con alguien. Porque ellos saben que van en paz con la protección de Dios. Y algo que nosotros no hacemos. Entonces, a la persona que ven, la primera persona que ven en necesidad en la calle, les dan sedaká. Y no es la limosna del peso roto o el que estás por tirar. No, le dan sedaká. Le dan una misericordia porque agrada a Dios. Y ellos saben que serán protegidos en su viaje. Entonces no viajan a ningún lado sin primero hacerse de acá con alguien. Amén. Un concepto arraigado de la misericordia, que se puede tomar como limosna, pero no es el concepto nuestro de la limosna, es lo que te sobra, lo que está semi-estropeado. No, es lo que te afecta, lo que te duele, es compartir lo que tenés, es dar algo que sirve, porque directamente si no ellos dicen no se da, ni siquiera es limosna, eso es vergüenza. Me explico, hacerlo con conciencia. Entonces creo que nosotros tenemos mal dado ese concepto. Entonces creo que es como dicen las bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos. Evidentemente, Cornelio oraba y era misericordioso. Por eso el Señor dijo, bienaventurado vas a ser vos y tu casa, porque yo oí tus oraciones, pero he visto tu misericordia. Oh, aleluya. Por eso en otra parte, cuando los leales soldados al servicio de Cornelio van a buscar a Pedro, le dicen que es un hombre piadoso y justo. Piadoso es que tiene misericordia y eso es un corazón misericordioso, un corazón que tiene emoción para aquel que sufre, que puede ayudarle, que puede compartir. Amén. Gloria a Dios. Así que Él en un día te recompensará todas las misericordias. Amén. Entonces tenemos que tomarlo con mucha seriedad. Y fíjense que tanto premio, tanto regalo que Dios le llevó a su casa. Y otra cosa, ven cómo opera el Espíritu Santo, porque una vez que se le apareció el ángel a Cornelio, le dice, ve y busca a Pedro, que está habitando con tal Simón Curtidor, y la casa es la que está en tal lugar frente al mar. ¡Wow! Eso me encanta. Específico, y Dios sé
porque doy testimonio de que Dios te habla hoy así, específico. Amén por eso. Y es maravilloso cuando el Espíritu Santo habla y revela, habla específico para cada uno. Qué maravilla cuando Dios tiene un plan con alguien y te va a mandar a un ungido. Y eso es una bendición tremenda, a un profeta, a un siervo de Dios, a alguien que te hable la palabra. ¿Qué problema es la cantidad de hijos de Dios que no abren su boca y no son luz ni sal para nadie? Por eso esto lo asocié con la sal y con la luz. ¿Somos o no sal y luz? Fíjense en que Pedro se resistía y Dios le voló toda su tradición, todos sus conceptos, toda la ley y le mostró en ese lienzo. Era una visión, como diciendo, si yo te digo que comas esto, ¿por qué lo bendije? Vos lo comés. No sigas con el prejuicio que vos no comes eso. Cuando yo te mando a hacer algo y yo dije que lo bendije, vos lo hacés. Entonces el lienzo se retiró y lo vio 3 veces. Y mientras él vio todo eso, ya estaban llegando a su casa los que le venían a buscar. Y antes que tocaran la puerta, eso es un hombre con el Espíritu Santo, el Señor le dice, ahí te vienen a buscar 3. Ve con ellos, yo te mando ir. No, no empieces a mirar si son incircuncisos, si no son el pueblo escogido, vos vas. Y dice que fue antes que tocaran la puerta. Eso es un hombre de revelación, que el Señor lo tiene mostrándole el camino, el parecer y que obedece. Amén. Pero estaba rebelde Pedro de obedecer. Dios le tuvo que confrontar con visión, con todo, porque el Señor determinó que Pedro vaya y predique a los gentiles, aunque no le guste, aunque no quiera. Esa es la misión que Dios le encomendó. Entonces, ¿cuánta gente necesita hoy sal y luz y nosotros no encendemos la luz? La gente no va a conocer si nadie les predica, si nadie les habla, si nadie les lleva las buenas nuevas del Señor. Oh, aleluya. Y otra cosa que vemos acá, también para los religiosos, que me tocó en su momento, que hacen, no sé, los meses de cursos para bautizarse. Y acá el Señor en el momento creyeron, recibieron el Espíritu y el mismo Pedro dice, se le puede negar las aguas. Pero ya Pedro ahí medio avergonzado porque él no se la quería dar. Pero entonces el Señor, ¿qué hizo para mostrarle su parecer y su voluntad? Invirtió el orden. Primero le bautizó con el Espíritu Santo antes de que fuesen bautizados en aguas. Y una vez que eso sucedió con toda esa familia, y fíjense en qué ávido de la palabra de Dios que estaba Cornelio, que no fue un egoísta, no dijo voy a recibir yo solo, sino que juntó a toda su familia y juntó a los amigos y juntó a la gente que quería y juntó un grupo grande para que todos recibieran la bendición que venía de la boca de Pedro. ¡Wow! Nos tiene que tocar. Y fíjense en que ahí cumplió el Señor en un día con Cornelio, serás salvo tú y tu casa. Por más que no le gustase a Pedro, que no era judío y que era soldado con sus manos manchadas con sangre, pero Dios determinó que llevaría salvación a esa casa porque él vio sus oraciones, él vio su limosna y le entró la bendición y la salvación en un solo día cuando Pedro llevó la palabra de Dios. Ahora, ¿estamos siendo luz para alguien? Hay gente que está escuchando hoy que se salvó literalmente la vida, que Dios operó con enfermedades graves. Nosotros tenemos muchos testimonios, pero lo que falló mucho son los testimonios. Y no son míos, son de Dios. Pero dice, preciosos son tus testimonios a tu alma. Y yo misma muchas cosas callé de contar que he visto y oído por ser humilde. Y sin embargo estaba
impidiendo que vean la gloria y la grandeza de lo que Dios avisaba, mostraba, hablaba y obraba. Y la palabra también dice, el que vio y escuchó no puede quedar callado. Es tiempo de dificultad, es tiempo de oscuridad. No podemos solo estar engrosándonos y estamos en oración, los bendigo todos los días, estamos en cobertura. Pero ¿a quién estamos llevando en este momento? Luz. ¿Qué sal somos? ¿Qué estamos preservando? ¿Quieres que sea salvo tú, tu casa, tus amigos? ¿A quién le hablaste? No importa, la promesa, fíjate vos que en un día él llevó la salvación a su casa. Y a Pedro lo mandó aunque no quería ir. ¿Cuántos no quieren ir? Pero Dios te manda igual. Porque es la gran comisión que debemos cumplir. Y les digo que esta palabra me toca muy especial en el corazón. Oh, santo, porque a veces una gente que uno dice, este es sinvergüenza sucio que no se convierte más, que no es apto. Y sin embargo, Dios ama a ese sinvergüenza sucio y te va a tapar la boca porque Dios puede hacer maravillas con esa persona, porque Dios todo lo que toca lo transforma. Nosotros somos barro y Él es el alfarero. Él es, Rabasaya, Kiasaya, Maya. Siento el poder del Espíritu Santo en esta tarde y pido perdón a mi Señor por las misiones que no cumplí en esta preciosa tarde. ¿Quién soy yo para ver quién es sucio, inmundo o lo que fuere? Santo. Si Él es el que nos purifica a todos, si Él es el que quita la maldad de nuestros corazones, Él es el que nos corona de favores y misericordia, Él es el que sacia de bien nuestra boca, nuestra vida. ¿Qué éramos sin Él? ¿Qué somos sin Él? Si aún con Él a veces andamos a tientas en vez de andar en la luz. Oh, Santo, si Él tuvo misericordia de nuestra maldad, de la maldad, del egoísmo del corazón. Oh, Santo Dios, ¿y cuántos como Pedro que no quieren ir, que se resisten? Me ha pasado alguna vez con alguien puntual o con alguna situación y se lo dejamos a otro. No es para otro, es para ti. ¿A quién le contaste el testimonio de tu milagro? ¿De quién quisiste que también no muera, no perezca y sea salvo? Que tenga victoria en esta vida y en la vida venidera. Y estás queriendo que Dios obre contigo, con tu casa y con tus hijos. ¿Y a quién le derramaste la palabra que lleva vida? ¿Y cómo conocerán, dice después Pedro, si nadie les predica? Oh, santo y poderoso Dios. ¿Y cómo conocerán las buenas nuevas? Y ellos estaban hambrientos de que llegue Pedro a contarles, que les traiga el mensaje, la buena nueva de Jesús. Oh, Santo, en esta tarde te estoy llevando la buena nueva de Jesús, porque Él es tu salvación, tu victoria en esta vida y en la vida venidera. No hay otro nombre dado a los hombres que no sea Cristo Jesús. Y acá como les dice, cuando les enseña, Él juzgará a todos. Nos olvidamos de eso. Y la misericordia no solo de la dádiva, que es importante, la misericordia por el alma de esas personas. ¿Dónde está esa misericordia? Yo creo que cuando Dios dice, visto tus misericordias, son las misericordias de la caridad y las misericordias de tener piedad por el alma de otras personas. Y yo cuando veo que obra sobre mi madre eso, puedo decir que esas dos misericordias la he visto años en ella. Años que ustedes ni saben. Entonces opera los años que la vi haciendo misericordia en la plaza. Ella tuvo un trabajo muy fuerte con la iglesia.
trabajando con los mendigos, con la gente de la calle, y fueron muchos años. Ahora es una mujer grande, trayendo hasta las 2, 3 de la mañana a llevar una sopa caliente. Pero la principal misericordia que le vi siempre es de hablar la palabra de Dios, siempre de que se mantenga en la casa de Dios, a como sea, con esfuerzo. Dios sabe que nunca tuvimos una iglesia que se autosustente, pero la misericordia para que la casa de Dios esté abierta, para que la gente escuche la palabra de salvación. Oh Santo. Y si yo misma como hija menosprecié tanto sacrificio, Dios no se olvida jamás. Lo ha visto y lo ve de ella, de mí y de quien lo haga para el Señor. Quien se preocupa de que la casa de Dios esté abierta para que se reciba al que sufre, para que vengan a recibir una oración de sanidad, que vengan a recibir la palabra de Dios. Oh Santo y poderoso Dios. Oh, Él es el Rey y Él trae salvación a tu vida. Oh, Santo. Este año como nunca me pasó, me lamenté tanto que se extendiera este bautismo y justo fue alguien que no podía, que Moni que no podía, era el día 12, me acuerdo perfecto, porque yo no le dije nada a ella, pero lo lamenté en mi corazón. Y acá está al lado mío Nico que está llorando porque acá hoy sí que está el Espíritu Santo acá, hoy les puedo decir que esto vuela y no puedo parar de hablar y la palabra de Dios es lo más maravilloso que hay, por eso les enseño la palabra. Oh Santo y poderoso, aprovechamos este tiempo precioso para buscar de Él, precioso para buscar de Él, precioso que tenemos tiempo, sabemos que es un tiempo de dificultad, pero en Él vamos a tener victoria. Y entonces, oh Santo Dios, se mueve el Espíritu y se mueve fuerte en este lugar. Oh Santo y poderoso Dios, oh Santo. Me tomó el Espíritu y me fui de la palabra, Santo Señor. Oh Dios poderoso. Y nada más precioso que llevar la palabra de Dios. Te alabamos y te bendecimos. Realmente esta tarde para reflexionar, ¿no? Sobre nuestra capacidad de misericordia, sobre la capacidad de dádiva, de limosna, pero de misericordia, por las almas. ¿Y qué estamos haciendo? Creo que esta tarde reflexionar, ¿estamos siendo luz? ¿Estamos encendiendo una luz para otros? Hoy que hay tanta oscuridad, estamos siendo sal para preservar, estamos consolando. Estamos haciendo algo por alguien. Yo de entrada les dije que manden un delivery a alguien, que haga algo por alguien. ¿Cómo en época de crisis no vamos a hacer algo por alguien? Elegí esta tarde a alguien a quien hacerle un acto de amor. No hablemos de la limosna porque eso es lo que no da nada. Creo que la traducción del hebreo porque ellos lo toman de otra manera, no como nosotros. Por eso no me gusta la palabra limosna, porque nosotros lo usamos, lo tenemos mal entendido. Entonces, esta tarde, y que compartí de lo que tenés algo con alguien que está en un momento peor en esta crisis y oremos y seamos luz. Es hora de que podamos encender una luz, que se enciendan muchas luces en Enciende esta tarde. una Oh, luz Santo Dios. y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na.
Padre amado, en esta tarde te pedimos que derrames de tu Espíritu Santo sobre todos los que están escuchando. Padre, ahora que abras los cielos, derrames de tu Espíritu Santo, de tu poder, de tu gloria, que tengas misericordia, así como descendió en la casa de Cornelio, no siendo merecedor, tu hermoso Espíritu Santo, y descendió el poder y el fuego. Padre, toca nuestros corazones, nuestras casas, nuestras vidas. Haznos llamas vivas para ti, que podamos ser luz en este mundo, que podamos cumplir la gran comisión que nos has encomendado. Padre, en esta tarde te pido por cada uno de los que escuchan, los cubro con la sangre preciosa de Cristo. Oh Padre, la cabeza a la planta de los pies. Señor, cubierta sus casas, sus familias con la sangre de Cristo, para que ninguna plaga, virus ni mortandad toque su casa ni los alcance. Los protejo. Padre, ahora te pedimos, Señor, provisión divina de los cielos, Padre amado, en este momento de crisis para tus hijos, oh Santo. Pero Dios, en este momento, ayúdanos a entender que si nosotros no hablamos, ¿quién va a hablar? Y que es hora de oscuridad, entonces tiene que ser hora de llevar tu luz, mi Señor. Oh Santo y poderoso Dios, bendice a cada uno en este día. Bendice a Lili, que tuvo un día difícil, que le robaron, y una situación difícil, pero tú la has protegido. Una protección, Señor, especial. Y Señor, desato que lo que el enemigo le quiso robar, y si algo robó fehacientemente, que viene 7 veces más la restitución a su vida. Protégela, bendícela, y desato esa palabra para cada uno de los que están escuchando en esta tarde. Señor, bendice a todo tu pueblo, bendice a tus hijos, oh Santo y poderoso Dios. Oh Señor, que nuestras bocas se abran. Estaba diciéndoles que lamenté mucho esa demora, ese bautismo, en especial como nunca antes. Y fíjense en que no sabía que tanto se iba a tener que demorar, pero algo me dijo. Me tomó el espíritu y me fui cuando estaba diciendo que estaba Nicolás de testigo, que yo les dije que no quería que se dilatara porque sentía como que había mucho ataque sobre mucho del enemigo, que algo se iba a perder, que tenía que ser en ese momento. Pero bueno, Dios finalmente va a hablar con gloria, ese día va a llegar, pero hubo ahí algo que no sentía, que no sabía, pero que uno sintió en el espíritu, ¿no? Pero eso es cuando el Espíritu los habla, cuando el Espíritu nos revela. Que descienda el Señor en esta tarde, bendiciendo tu vida. Ahora, Señor, te clamo, te ruego que abras los cielos y que derrames tu lluvia de gloria, tu bendición, que también como a ellos nos llenes de tu Espíritu Santo. Oh Santo Dios, te pido por milagro, sanidad, por la gente que escucha que no te conoce, que le lleves esa luz, esa salvación, esa esperanza que solo está en Cristo Jesús, esa victoria, tu milagro, porque el Señor venía y apenas empezó su ministerio, empezó haciendo grandes señales y milagros, y Él lo vuelve a hacer una vez más. Gracias, Señor. Oh Santo Dios, los bendigo a todos en esta preciosa tarde, y te ruego que abres los cielos, Señor, en este día. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Pueden orar
eso, dile, ven Espíritu, ven. Iglesia, los amo, los bendigo. Les digo que acá todavía estamos bastante quebrados porque el Espíritu Santo se sintió de manera muy fuerte en esta tarde. Un abrazo a todos, están en mi corazón, orando por todos, por cobertura. Que Dios les bendiga en esta tarde y otra vez nos juntamos así por esta vía, unidos en el Espíritu y con el corazón, mañana a las 7 de la tarde. Dios les bendiga.